Bienvenidos al video tutorial cómo importar datos al RStudio. En este video vamos a ver cómo una hoja de cálculo donde tenemos guardados datos puede ser importado al RStudio. Pues bien, comencemos. Lo primero que vamos a hacer aquí es abrir nuestro documento RStudio Cloud en la nube. Hacemos clic en RStudio. Hacemos clic en POSIT Cloud. Escogemos nuestra cuenta. En este caso voy a escoger una cuenta de institucional. Y se va a abrir un archivo como este. Después de que carguen, acá vamos a colocar nuevo proyecto. Nuevo proyecto en RStudio. Sí. Y ahí va a empezar a crearse un nuevo documento. A veces puede demorar unos cuantos minutos o segundos, dependiendo del internet. Bien, como pueden ver, el archivo ya se creó. Tenemos el mismo interfaz que en un RStudio que está en nuestra computadora preinstalado. Bien, como pueden ver, aquí tenemos nuestras nuestros tres paneles, ¿no? Que siempre se abren al inicio de un de que abrimos nuestro RStudio. Tenemos la consola, nuestro entorno de variables, el lado derecho superior. Y el lado derecho inferior tenemos las utilidades, ¿no? Para subir datos, lo que nosotros necesitamos primero es subir el dato que les enseñé en la hoja de cálculo. Este documento se llama libro 2 y lo vamos a subir a nuestra carpeta. Bueno, como pueden ver acá en nuestra panel del lado derecho inferior, tenemos nuestro entorno de utilidades, nuestro panel de utilidades. Podemos ver files, plots, paquetes, ¿no? Lo que en acá vamos a ver aquí es files. Como pueden ver, acá hay un file que tenemos acá, ¿no? En nuestra computadora tenemos el proyecto y esta RStory. En nuestra computadora es algo parecido también, solamente que el file que está aquí navega en toda nuestra computadora, ¿no? En todos los archivos que tenemos en nuestra computadora. En este caso, eh, en RStudio Cloud, tenemos que primero tener el archivo subido, ¿no? En este panel. Entonces, si quieren subirlo, este documento, el Excel, pues tienen que ir aquí, ¿no? Donde dice Upload. Seleccionar el archivo. Se va a abrir una carpeta. Déjenme mostrarles si se puede ver esa carpeta. Se abrió esta carpeta. Escojo el archivo, bueno, les buscan, ¿no? Su archivo en la carpeta donde lo tengan guardado. Y colocan abrir. Y como pueden ver, ya está seleccionado libros 2, la extensión en Excel. Colocamos OK y listo. Por lo menos en la nube así se trabaja. Nuestro archivo tiene que estar aquí. Y bueno, y esta parte es lo único que difiere de un poco de lo que trabajamos en el RStudio instalado.
Luego, los siguientes pasos que vamos a ver son muy parecidos a lo que se hace en el RStudio instalado, que comparado con el que está aquí en la nube. Para importar datos, primero tenemos que ir acá, importar dataset. Y por ejemplo, nosotros vamos a importar desde Excel. Entonces hacemos clic aquí en From Excel. Y este mensaje siempre va a aparecer tanto aquí en la nube como en el RStudio instalado. Entonces acá siempre va a aparecer preparando, eh, mm, preparándose para importar datos. Esto requiere las versiones de los siguientes paquetes: RIAD XL y RCPP. Desea instalar estos paquetes ahora. Esta instalación es muy necesaria para que puedan funcionar ese comando. Entonces nosotros tenemos que colocar que sí. Entonces recuerden, esto va a aparecer tanto en el RStudio instalado como en este RStudio Cloud. Va a aparecer siempre que que instalen, que se instale estos dos comandos. Sin estos dos paquetes, no se podría importar datos, por lo menos con este comando que queremos utilizar. Entonces, los dos sí o sí tienen que colocar aquí yes. Y como pueden ver, se ha abierto un background jobs donde está instalando todo lo diferente a estos dos paquetes. Después de que ha terminado de instalar, automáticamente se va a abrir esto: importar Excel data. Y pues bien, esto igual aparece en RStudio instalado. Va a aparecer esta ventana. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aquí, ir donde dice Browse. Acá nosotros hacemos clic. Y en este caso, en RStudio en la nube, pues va a aparecer los archivos que que hemos subido previamente. A comparación del RStudio instalado, va a aparecer los files que tienen en su computadora y van a tener que buscar la carpeta donde se encuentra su archivo y escoger el archivo. En mi caso, yo ya subí previamente, esto lo vieron también en el panel de utilidades, estos tres documentos, que son muy pocos por ahora. Entonces acá colocamos abrir. Y como pueden ver, aquí abajo donde dice código, vista previa, ¿no? De código. Este es un código que también se puede utilizar para importar datos en Excel. Importar datos de Excel hacia RStudio. Por otro lado, acá aparece también una prevista, ¿no? De los datos. Justamente lo que vimos en nuestro Excel, en la primera hoja. A ver, comparemos. Pues bien, como pueden comparar, todo esto que está en Excel también está aquí donde dice vista previa, ¿no? De los datos. Están los 20 datos, así como están aquí estos 20 datos. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos importaciones de opciones de importación. Por defecto, bueno, el archivo que hemos cogido es libros 2. Por defecto, ¿qué hace? Trabaja con la primera hoja, porque si ustedes recordarán en nuestro documento que está aquí en Excel, pues tiene 3 hojas, pero por defecto usa la primera hoja. Y todos los datos que se encuentran aquí, ¿no? En las tres, en las 7 columnas, ¿no? Hasta la columna G, ¿no? Todos los datos se utilizan. Mientras que en la parte de abajo, ¿qué más dice?
Bueno, dice, por default está escogiendo la primera hoja, pero ustedes podrían escoger cualquier otra hoja, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Por defecto utilizan todos los datos, por eso no colocan nada aquí, pero si ustedes quisieran usar solamente algunas columnas de los datos que tiene el Excel, entonces podrían acá cambiarle el rango, ¿no? Máximo de filas, eh, skip, NA. Bueno, no encontró nada aquí. Los datos, por lo menos la primera columna sí es importante. A veces nosotros queremos solamente usar alguno, alguna otra específica, por ejemplo, la hoja 2, hoja 3, así. Pero sí, no vamos a cambiar nada para hacer la primera importación que vamos a hacer. No vamos a modificar nada, solamente vamos a dejar así como está en los datos. Y en el código, en vista previa del código, ¿qué ven ustedes aquí? Dice library, ¿no? Va a usarse la librería readxl. Y los datos, se usa este comando, es un comando de RStudio. Este comando lo que hace es leer los documentos que están en Excel, que están guardados en el archivo libros2.xlsx, ¿no? En el documento, ¿no? Que está en Excel. Y esta flecha quiere decir que lo va a guardar en este nombre, que por defecto lo ha colocado el mismo nombre, libros2. Bueno, está usando el mismo nombre del archivo, pero uno puede cambiar también esos, ese nombre, ¿no? Solamente el que está aquí. Esta es una asignación, ¿no? Esta flecha que está aquí, una flecha menor y guión, es una asignación que la variable libros2 va a llevarse todos los datos que están en el Excel. Y esto solamente es vista previa, ¿no? De esa variable, ¿no? Pero como una hoja de cálculo. Bien, a ver, vamos a importar. Como pueden ver en la consola, han aparecido acá abajo esas tres líneas que estaba saltando en la vista previa del código, ¿no? Y acá arriba se ha abierto automáticamente se ha abierto el panel del editor y estamos viendo todos los datos, ¿no? Que vimos en la vista previa, ¿no? Entonces, eso se va a abrir automáticamente. Y ya tenemos nuestros datos. Y también acá en el lado derecho superior, donde está el entorno de variables, podemos ver que se han creado la data libros2. Ese es el tipo de variable que tenemos acá. Nos dice una descripción, nos dice cuántas observaciones hay. Hay 20 observaciones de 7 variables. Las 7 variables son las que pueden visualizar aquí en el primer panel, en el lado izquierdo superior. Están las variables número, sexo, edad, peso, estatura, ciudad y puntaje. Esas son las 7 variables las que se definen. Si uno hace clic en ese redondo con flecha, pues van a ver todas esas variables. Acompañadas siempre con un dólar, ¿no? Ahí están todas las variables, ¿no? Y pueden hacer clic para esconderlo. Y si hacen clic sobre el nombre, pues abre de nuevo en el primer panel del lado izquierdo superior. Pueden ver de nuevo la data, ¿no? Que tenemos, pero en una hoja de cálculo. Bien. Entonces, eso es entonces cómo subir los datos al RStudio usando ese comando. Bien, claro que estos códigos también que hemos utilizado, para que no solamente se quede ahí en la consola, se puede haber dejado en un editor, ¿no? En el panel de editor. Entonces, previamente podríamos haber creado un R script
Y acá colocar todos los códigos que hemos ejecutado. Sí, este es los códigos. Ese va a ser nuestro primer script. Vamos a colocar, si quieren, el nombre guardar como o guardar. Simplemente colocamos import data, importar 1. Colocamos guardar. Ya esa es la importación, ¿no? Bien, aquí alguna observación que nosotros, si queríamos, podríamos haber llamado otro nombre a estos datos. Ya saben que para ejecutar cada una de las líneas que están en este lado izquierdo superior, o sea, en este panel, para ejecutar todas estas líneas, tenemos que hacer control enter, o podemos ejecutar con este botón run. Entonces control enter ejecuta. Como pueden ver acá abajo, vamos a bodar esta consola, vamos a limpiar con la escoba que está aquí. Pueden ver que estoy señalando con el cursor la escoba. Estamos limpiando toda la consola. Y acá dice control enter, vamos a hacer. Aparece en la consola el texto, ¿no? El respectivo, lo está haciendo ejecutar. Leer read xl. La otra, libros 2, lo está ejecutando, haciendo control enter nuevamente. Está guardando todos los datos de libros 2 en esa variable libros 2, el mismo nombre. Acá es donde uno puede, por ejemplo, cambiar el nombre, ¿no? Si uno no le gusta trabajar con el mismo nombre del archivo, pues por ejemplo puede uno colocarle otro nombre, datos, por ejemplo. O el nombre de tipo de datos que hemos recolectado, ¿no? Entonces colocamos con datos y colocamos control enter. Y como pueden ver aquí en datos, en el entorno de variables, en el lado derecho superior, se ha creado la variable datos. Aquí pueden ver donde estoy haciendo clic, ¿no? Ahí pueden ver los datos y guarda la misma información que teníamos en libros 2. La variable libros 2 no ha sido eliminada, sigue estando ahí. Si uno quiere, por ejemplo, eliminarlo, pues lo que hay que hacer una opción es usar esta escoba, ¿no? Que dice limpiar objetos de este workspace. Entonces limpiamos. Dice, ¿deseas mover los objetos del entorno de variables? Esta operación eh, no puede ya recuperarse, ¿no? Entonces sí, lo vamos a hacer que sí. Borramos y se ha borrado la variable datos. Si uno quería, por ejemplo, escribir en la consola la variable datos o libros 2, no va a reconocer. Por ejemplo, datos aquí, hacemos enter, dice error, el objeto no está hallado, o sea, no existe pues ese objeto. Entonces, para crear esos datos, tienen que ejecutar lo que está arriba, ¿no? Donde dice en nuestro archivo importar 1. Entonces, primero hacemos control enter, la primera línea. Estamos llamando a la librería que necesitamos para importar datos. Luego hacemos datos 2, datos mejor dicho, estamos llamando así, estamos asignando a los datos, le estamos asignando esta variable. Entonces colocamos control enter. Ya está. Y sí, tienen que hacerlo al final de la línea. No pueden hacerlo al inicio, sino al final. Control enter, recuerden. ¿Ya? Y acá vamos a escribir datos 2, pero vamos a escribir solamente así, la palabra datos. Datos 2, no, datos nada más. Enter. Y pueden ver que en la consola se están mostrando los 20 datos. Vamos acá a esconder esto. Pueden ver aquí que están los 20 datos. ¿No? Las 20 observaciones con las 7 variables, ¿no? Que habíamos mencionado. Vamos a extender de nuevo.
Listo, entonces en la consola ya están los datos y como pueden ver, el entorno de variables está de nuevo la variable datos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todos los datos. Bien, continuemos. Vamos a, por ejemplo, esta vez vamos a importar solamente algunos datos, ¿no? Recuerdan aquí que si hacen si hacen clic en el nombre datos, aparece todos los datos que tenemos en la hoja de cálculo, ¿no? Pero nosotros solamente, si deseamos, por ejemplo, solamente seleccionar algunas columnas, por ejemplo, la columna edad, peso y altura, esas tres columnas, o de repente no queremos usar esta hoja, vamos a ver cómo podemos usar desde importar dataset, solamente seleccionar algunas columnas o seleccionar solamente algunas hojas de nuestro archivo. A ver, comencemos. Entonces, primero hacemos importar dataset y acá hacemos este Excel. Y acá pueden pues ver eh, que tenemos que seleccionar nuestro archivo. Vamos a escoger el mismo archivo. Hacemos Open. Ahí se ve la vista previa. Por defecto es la primera hoja. Pero si yo quiero escoger la segunda hoja, recuerden que la segunda hoja estaba... A ver, vamos a estar la segunda hoja que está en nuestro archivo Excel. Y acá está nuestro archivo Excel, que están los 20 datos. Acá está nuestra segunda hoja. Acá está nuestra tercera hoja. Si yo quiero escoger los datos de la segunda hoja, pues lo que tengo que hacer es en esta imagen tenemos que escoger la hoja 2, ¿no? Porque es donde está nuestros datos, ¿no? Los datos que queremos utilizar. Acá pueden ver nuestra hoja de cálculo. Son otros datos, ¿no? Entonces ahí en el código pueden ver que se ha generado este sheet hoja 2, se ha aumentado ese código. Y en acá vamos a cambiar el nombre, vamos a poner datos 2, por ejemplo. Automáticamente se cambia datos 2, ¿no? En la vista previa del código. Y colocamos importar. Datos 2 es la otra hoja, ¿no? Acá en importar 2, si colocamos datos 2, control enter, se exhiben los datos, ¿no? Datos 2 que se corresponden a la hoja de cálculo, pero que están en la hoja 2, ¿no? Sí, bien. Ese es entonces cómo importar datos y usando importar data, ¿no? Dataset. Import dataset. Vamos a escoger otros datos. Ahora vamos de los datos en acá, esta hoja que está aquí. Vamos a escoger solamente las columnas edad, peso y estatura. Edad, peso y estatura. Esas tres columnas solamente vamos a utilizar. A lo mejor en las columnas sexo, edad y peso, ¿ya? Sexo, edad y peso. Esas tres columnas. A ver, comencemos. Importamos dataset desde Excel. Escogemos nuestro archivo, el Excel, Open. Y escogemos bueno, en este caso por default es la hoja 1 y vamos a seguir usando la hoja 1. Y en este caso, pues, recuerden ustedes en la hoja en Excel, pues, si vamos a escoger estos datos que están en la hoja de Excel, la columna sexo, edad y peso, entonces vamos a escoger la columna de la B a la D. Para eso tienen que escoger todo esto, ¿no?
Y para seleccionar esto, estos tres columnas, pues recuerden que tiene una redacción especial para seleccionar estas tres columnas, ¿no? Desde B1, 2 puntos, hasta D20. En este caso no, solamente vamos a escoger los datos, ¿no? Desde A1 hasta, no, desde A1 hasta D21, ¿no? A ver, vamos a ver. D21. Entonces acá vamos a escoger esta columna. Entonces vamos a colocar A1, 2 puntos. No, la columna, hemos dicho la columna sexo, ¿no? Sería B1. ¿Hasta qué columna? Hasta 20, ¿no? A ver, 2 puntos de 20. Tiene que tomar el valor 80. A ver, ¿será que toma? No toma el 80, entonces es de 21 siempre, ¿no? Así ha dado el 80. Entonces tenemos, es igual que nuestro Excel, ¿no? Nosotros tenemos que tomar todas estas tres columnas, y en acá se toma desde B1 hasta D21. Eso es lo que tenemos que tomar. Entonces eso es lo que hemos escogido aquí, ¿no? En, en esta data, ¿no? Ya está. Y pueden ver que aquí se ha generado el comando dan. Entonces importamos y listo, ya tenemos esas tres columnas. Bueno, la coloco en la variable libros 2. Sí, eso sería, ¿no? Si uno quiere digitarlo, ¿no? Puede usar esta misma sintaxis que está aquí. Vamos a poner, por ejemplo, datos 3. Acá colocan esta flecha, colocan read, subguión Excel, apóstrofe o comillas. Usamos libro 2.xlsx, coma, hemos dicho que vamos a usar la hoja 1, ¿no? Hoja, no, hoja 1, no. Hemos dicho Dango, ¿no? Dango. ¿Qué Dango hemos dicho? Desde B1 hasta D21. Es lo que hemos hecho, ¿no? Control Enter. Ah, a ver. Falta colocar esto entre comillas, ¿no? Ahí está, entre comillas. Control Enter. Y pueden ver que si nosotros digitamos datos 3, hacemos Shift Enter, y ahí están las tres columnas en la consola, ¿no? Todo pueden verlo en la consola, que hemos asignado a datos 3, hemos asignado los datos del documento libros 2 desde el rango, desde la columna B hasta la columna D. Y acá están todos los datos exhibidos, ¿no? De esas tres columnas. Bien, eso serían todo para importar datos, algo lo básico que podemos tratar de comprender. Muchas gracias.